Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí la palabra del Señor. La fe hace la diferencia. ¿Qué es fe? ¿Cómo podríamos definir la fe? Se hace una descripción de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Sin embargo, tenemos que ir a la palabra de Dios para considerar qué es fe. Llegamos a la conclusión de que fe es la respuesta favorable del hombre a la revelación divina. La respuesta favorable del hombre a la revelación de Dios. La incredulidad o la duda son la respuesta no favorable a la revelación de Dios, pero la fe es la respuesta favorable. Fe también es el asentimiento a lo que Dios dice. Y usted se preguntaría, asentimiento, esa palabra, ¿qué significa? No significa otra cosa más que admitir como cierto algo. Y cuando hablamos de la fe, tenemos que decir que fe es el admitir como cierto todo lo que Dios dice. Y la palabra de Dios nos enseña también que fe es la obediencia a lo que Dios exige. Obediencia a lo que Dios pide de nosotros. Y finalmente reconocemos que fe es la confianza en lo que Dios es. Confianza en lo que Dios es. Confianza, esa palabra me gusta. Es una palabra muy hermosa. Confianza. Simplemente la fe es confianza en nuestro Padre Celestial. La fe no es una doctrina abstracta. La fe no es una doctrina teórica, sino la fe se vuelve parte de nuestra vida como creyentes, como cristianos. La fe se vuelve una forma de vida, una práctica de vida, un estilo de vida. La fe es algo concreto, es algo real, es algo con lo que nosotros podemos vivir todos los días de nuestra vida. Dice, escribiendo el apóstol San Pablo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 5, versículos 6 al 9, dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Vivimos confiados, dice el apóstol Pablo. Por fe andamos. Y luego, reiteradamente dice, confiamos. ¿En qué situaciones de la vida la fe marca la diferencia? ¿En qué momentos de la vida la fe viene a traer una distinción de nuestra vida? ¿En qué momento? Número 1, en nuestra incapacidad. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 17, versículos 14 al 21. Un hombre se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los discípulos no pudieron sanar al joven. Los discípulos actuaron, oraron, hicieron lo que pudieron. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que actuaron con poca fe, sin suficiente fe. Y además les faltó la oración y el ayuno. Echar mano de los recursos espirituales de tal forma que la fe hiciera la diferencia. La diferencia entre que los discípulos no pudieron sanar al muchacho y Jesús lo hizo fue la fe. Ustedes no pudieron hacerlo, les dijo Jesús, por vuestra poca fe. Y si tuvieras fe como el grano de mostaza, harías grandes cosas, porque la fe hace la diferencia. ¿Qué diferencia podíamos encontrar nosotros en el capítulo 11 de Hebreos? A través de todo el capítulo, los 40 versículos de este capítulo, se nos habla de diferentes personajes, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos. Y cada uno de ellos podríamos compararlos a nosotros mismos. Sin embargo, la diferencia entre la vida de esta lista en el capítulo 11 de Hebreos es que estos fueron hombres y mujeres de fe. La diferencia la marca la fe. Ellos hicieron grandes cosas. Está allí la persona y la obra que hizo. Pero todos están unificados en que fueron hombres y mujeres de fe. La fe señala la diferencia. Cuando nos sentimos incapaces de hacer algo, echemos mano de la fe. Cuando sintamos incapacidad para alcanzar algo, todavía tenemos el recurso de la fe en Cristo Jesús para que la fe marque la diferencia. En segundo lugar, ¿cuándo más necesitamos la fe? En los afanes cotidianos, en los afanes de la vida diaria. Dice, escribiendo Mateo en el capítulo, es decir, si escribiendo Mateo en el capítulo 6 de su libro, Mateo capítulo 6, los versículos del 30 al 34. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe qué cosas tenéis, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La casa, la comida, el vestido producen afán, producen ansiedad. La salud, el sustento, el estudio o la preparación de los hijos produce ansiedad muchas veces. La palabra de Dios nos dice que en momentos cuando la ansiedad nos visita y los afanes de la vida nos invaden, tenemos que echar mano de la fe.
para esperar satisfacción de nuestra propia necesidad. Tenemos que echar mano de la fe. El versículo 30 dice: no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Si Dios hace lo necesario para que los animales del campo tengan alimento y para que las aves de los cielos tengan sustento y para que las flores del campo y los lirios se vistan de una manera hermosa, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. El Señor está interesado en todas nuestras necesidades. El Señor está interesado de tal manera que nosotros lo que tenemos que hacer es echar mano de la fe y de actuar en base a esta fe. Hechos capítulo 3, primeros 10 versículos, nos relata esta historia conocida. Pedro y Juan vienen a la oración, vienen al templo a la hora novena, la hora de la oración. Capítulo 3 de Hechos. Y la palabra de Dios nos relata que está un hombre allí, un hombre cojo, un hombre necesitado. Y necesita su salud, como necesita también de sustento. Pero la fe en este hombre hace que reciba mucho más de lo que él esperaba. Mientras que él atiende a las palabras de Pedro y de Juan y estira su mano para recibir algo, tal vez unas cuantas monedas, la palabra de Dios nos dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la palabra de Dios dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Si usted va un poco más adelante al versículo 16 de este capítulo 3, y luego lee el versículo 19, notará que el elemento que hizo la diferencia fue la fe. Y por la fe en su nombre, dice el versículo 16 de Hechos 3, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un hombre necesitado de salud, un hombre necesitado de sustento, por la fe recibe mucho más. Los músculos de sus pies y de sus tobillos fueron afirmados y la obra de fe se efectuó, de tal manera que recibió sanidad y sanidad completa. Y él entra al templo ahora junto con Pedro y Juan, alabando y glorificando al Señor. La fe hizo la diferencia. En nuestras dudas, en nuestras incertidumbres, necesitamos de la fe. La palabra de Dios en San Juan, capítulo 20, versículos 27 al 29, nos dice la palabra: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y miras mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, 8 días antes, no había estado con los discípulos cuando Jesús vino. No le había visto y le habían dicho: el Señor resucitó. Y la respuesta de Tomás fue: si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Alguna vez le ha pasado así? ¿Alguna vez se ha enfrentado con dudas, con incertidumbres, con momentos en los cuales usted dice, bueno, a menos que pase tal o cual cosa, yo voy a creer? Generalmente cuando conocemos a alguien que vive perdidamente, que vive fuera de la voluntad de Dios, que vive en la maldad o en el pecado o en los vicios o en la drogadicción, cuando alguien nos comenta que se ha convertido a Cristo Jesús, que ha aceptado al Señor en su vida, alguien dice, yo hasta que no vea que verdaderamente cambie, hasta entonces voy a creer que de veras se convirtió. Y pareciera que nos enfrentamos de cuando en cuando a las dudas o a las incertidumbres. Y como Tomás dudó, no tuvo la seguridad de aceptar la resurrección de Jesús. Y el Señor lo tiene que reprender. Y el Señor tiene que llamarle la atención. Y el Señor tiene que decirle, Tomás, porque me has visto, creíste. Y luego viene una bienaventuranza, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y notamos que la fe es nutriente porque la respuesta de fe viene pronto. ¿Se acuerdan allá en Lucas capítulo 8 de los versículos 43 en adelante? Aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre y que en un momento dado ella por la fe se acerca a Jesús y por la fe toma en cuenta que su necesidad puede ser quitada y que la sanidad puede llegar a ella, y se acerca a Jesús temblando, con temor, con miedo, y solamente toca el borde del manto de Jesús, el borde de las vestiduras de Jesús. Pero la acción es una acción de fe, porque la palabra de Dios nos dice que en ese momento, dice el versículo 44 de Lucas capítulo 8, se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante la sanidad llegó. Al instante recibió la respuesta que estaba esperando. El toque de Dios por medio de Jesucristo trajo sanidad a esta mujer. Y cuando el Señor pregunta que quién le ha tocado, y la mujer viene, y la mujer le declara que ella había sido sanada al instante, en el versículo 48, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Recibió la respuesta de parte de Dios por un solo elemento, la fe. La fe obró a misericordia en esta misma ocasión en Jairo. Vea lo que dice el versículo 50. Cuando estaban hablando con aquella mujer, vino alguien para decirle, tu hija ha muerto, Jairo, ya no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente, ejercita tu fe y serás salva y serás sana. Y el Señor lo hizo así. El Señor se manifestó. En nuestras dudas, en nuestras incertidumbres, necesitamos echar mano de la fe. En nuestros fracasos, en nuestras derrotas, en los días cuando por descuido el enemigo de nuestras almas pone tropiezo a nuestra vida y fracasamos. En Lucas capítulo 22
Versículos 54 al 62 se nos relata la experiencia de Pedro. Prendieron a Jesús, le llevaron, le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que me dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El temor derrotó a Pedro hasta negar a su Señor. El miedo hizo que Pedro negara a Jesús. El seguir a Jesús de lejos hizo que en el momento de la prueba Pedro estuviera débil y negó al Señor. El resultado de esta experiencia terrible es que hubo llanto de amargura, de profunda amargura en Pedro, haber negado a su Señor. Cuando el fracaso viene a tu vida, cuando la derrota llega a tu vida, es tiempo de echar mano de la fe. Es tiempo de recordar que en su infinita misericordia Dios nos permite tener fe para mantenernos firmes en su gracia. El escritor sagrado en Hebreos capítulo 10, versículo 23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Echemos mano de la fe de tal manera que aunque venga la prueba, aunque venga la tentación, aunque venga la acechanza del enemigo, nosotros podamos mantenernos sin fluctuar, firmes en nuestra fe en Cristo Jesús y no ser derrotados. Pero quiero recordarte, si estás en derrota, al igual que a Pedro, el Señor te puede restituir si tienes fe en Él, si le buscas y pagas el precio de levantarte de la derrota, de ahí donde te encuentras, del fracaso, para ser restituido por nuestro Señor Jesucristo. En todas las circunstancias de la vida, la fe es nuestra ayuda y la fe marca la diferencia. De hecho, en el área espiritual, la fe es fundamental, de tal manera que Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él tiene fe. Todo aquel que en Jesucristo tiene confianza, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Hechos capítulo 16 versículo 31, en la experiencia del carcelero de Filipos, el Señor claramente nos enseña: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia, tú y toda tu casa.
pero cree en el Señor Jesucristo. De manera personal, Dios nos ha llamado para ejercitar la fe y nos lleva a bendiciones y a experiencias hermosas en la vida cristiana. Dice Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe nos lleva en experiencias hermosas en la vida cristiana. Y la fe se puede volver un estilo de vida, una clase de andar, una manera de ser, de tal manera que podemos decir como el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amados hermanos y amigos, acerquémonos a Dios con fe. Aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón por medio de la fe. Seamos santificados por medio de la fe. Vivamos por fe. Ejercitemos la fe. Desarrollemos nuestra fe. La fe marcará la diferencia en cada circunstancia de nuestra vida. Tengan la seguridad que la fe señalará la diferencia en toda situación en nuestra vida. Oremos a Dios a esta hora. Y el Señor te habla, y el Señor te toca, y el Señor te señala y te muestra que es momento de ejercitar tu fe para ser salvo, para ser sanado, para ser restituido, para levantarte del fracaso, para quitar el afán de las cosas cotidianas de la vida. Solo tienes que venir y con fe, orar a Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. La fe marcará la diferencia. Oremos a Dios. Gracias al Señor por quienes han venido al altar. Yo no sé si el Señor ha hablado a tu corazón y te ha enseñado algo, pero hoy es el momento de que ejercites tu fe y que desarrolles tu fe, y de que hagas esa oración de fe que va a marcar la diferencia en lo que eras antes y lo que eres ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Oremos a Dios. Algunos hermanos podrán venir para apoyar a quienes están aquí en el altar. Algunos hermanos podrán venir para orar con ellos y para ayudarles en su oración de fe. Y dejemos que el Señor sea el que se manifieste en nuestra vida siempre, y estemos dispuestos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, en la fe en Cristo Jesús. Esta mañana el Señor tiene algo especial para tu vida, pero tú tienes que venir, tú tienes que acercarte a Él, tú tienes por la fe que dejar que el Señor obre y el Señor actúe en tu propio corazón.